Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un viernes más de bendición, en el cual estaremos viendo la palabra del Señor, qué es lo que Dios tiene para decirnos en este día. Qué es lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros en este día. Y estábamos cantando, mi confianza está solo en ti. Y qué importante es depositar nuestra confianza en el Señor. Qué tan importante es ser guiado por la presencia del Señor. Pablo se encontraba en el viaje hacia Roma cuando el centurión lo llevaba en el barco y Pablo es avisado por el Señor de que iban a entrar en una tormenta, de que hablara a la tripulación, de que hablara al centurión y le dijera lo que iba a acontecer. Pero sin embargo, el centurión confió más en la tripulación que en lo que Pablo le decía. Confió más en el humano, en el ser humano, que en lo que Dios podría hablar a través de Pablo. Y Dios, ¿por qué le avisa a Pablo que iba a suceder esto, sabiendo que el centurión y que la tripulación no le iban a obedecer, no le iban a hacer caso? Pero era una estrategia del Señor, porque aún en la tempestad, aún en las cosas que nosotros vemos que son difíciles, Dios usa eso para que las personas crean. Y Pablo habla con el centurión, habla con la tripulación y no le obedecen. Y siguen su curso, siguen su camino, siguen navegando. Y en cierta parte de su navegación, un viento los empieza a golpear. Y están días y días, sin ver el sol, dice, y sin ver las estrellas, porque era tormenta, era todo tormenta. El cielo oscuro. Y entran en la desesperación. Y nuevamente se le presenta el ángel a Pablo y le habla diciéndole que iba a llegar a su destino y que ninguno de la tripulación iba a perecer, que junto con él todos se iban a salvar, pero que iban a perder todo lo que tenían, todo lo que había dentro del barco, y aún el barco lo iban a perder. Y esto aconteció y Pablo se levantó y los animó, y el Señor habló a Pablo para que les advirtiera, y luego le habló Dios a Pablo para que les diera ánimo. Y es la manera que Dios usa aún en las tormentas para glorificarse. Y ninguno de ellos pereció, ninguno de ellos se perdió, pero sí atravesaron esa tormenta. Y Pablo tenía plena confianza en Dios, y tenía plena confianza en el propósito que Dios tenía para su vida, y él confiaba en lo que el Señor le había dicho. Y si el Señor le había dicho que él se iba a salvar porque era necesario que llevara la palabra a Roma, él tenía la confianza depositada en lo que Dios le había hablado. Él tenía depositada la confianza en el Señor y sabía que ningún suceso iba a cambiar ese rumbo. Ninguna tormenta, ninguna dificultad, aunque los hombres no creyeran. Pablo sabía que su confianza estaba depositada en el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos depositada nuestra confianza en Dios y ningún suceso, ninguna tormenta, ninguna complicación me puede correr de la dirección que Dios me ha dado? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra fe depositada, nuestra confianza depositada solo en Dios? Qué importante es que podamos hacer esto, que podamos confiar, como confió Moisés en el momento de ir a Faraón y hablar con Faraón, con señales, con prodigios, con milagros, con sabiduría para poder guiar al pueblo.
Y él confió en el Señor. Aún tenía que ir y presentarse delante de Faraón cuando él había cometido un crimen y podía ser juzgado por Faraón, por los egipcios, y sin embargo, Moisés confió en el Señor. ¿Cuántas veces salió a la batalla el rey David y peleó contra los filisteos? Y el Señor le dio la victoria porque David confió en el Señor. ¿Cuántas veces salió a pelear aún con menores recursos, con un ejército no tan grande como el que iba a enfrentar? Y sin embargo, confió en el Señor e hizo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que confiamos realmente en el Señor? Que nuestra confianza está plenamente en el Señor. Debemos confiar y depositar nuestra confianza en Él. No importa la tormenta, el suceso o lo que esté aconteciendo en tu vida, qué es lo que esté pasando en este momento o en este tiempo. Deposita tu confianza en el Señor. Poné toda tu confianza en el Señor, porque Él es quien endereza nuestros caminos, quien nos guía. Debemos confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles. Es importante que confiemos en Él. Vamos a orar para dar comienzo a esta reunión y al final de la reunión vamos a estar orando por todos y por cada uno de ustedes y por cada una de las peticiones. Pero aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios. Padre, en este día, Señor, ponemos esta reunión en tus manos y nos disponemos, Padre, a abrir nuestro corazón para poder escuchar tu palabra y recibirla y poder ponerla, Padre, en práctica en nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Pero si hay algo que está impidiendo, Señor, que tu voluntad se lleve adelante en mi vida, si hay algo que está impidiendo que confíe plenamente en ti, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo, no lo queremos. Y depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, porque entendemos y comprendemos que tú nos guiarás, nos guardarás, nos cubrirás, y nos guiarás, Señor, por los buenos caminos, por las buenas sendas. Dios de gloria, depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros trabajos, estudios, emprendimientos en tus manos. En el lugar, Padre, donde tú nos guiarás y nos guardarás y nos darás plena seguridad. Padre, si estamos pasando o si algunos están pasando momentos difíciles, momentos de tormenta, Dios de gloria, en este tiempo, dales mayor fuerza para que ellos puedan confiar en tu presencia. Padre, aunque estén en tormenta, guíalos, Señor, a aguas de paz, de tranquilidad, de reposo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y ponemos esta reunión en tus manos. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté descendiendo en cada hogar y en cada familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Espíritu Santo en esta noche nos esté hablando, nos esté guiando y que podamos comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Depositar nuestra confianza en el Señor. Depositar nuestra confianza en Dios. Nos va a ayudar a prosperar en nuestros caminos. Nos va a ayudar a ir por buena senda, por buenos caminos. Depositemos nuestra confianza en el Señor. Depositemos nuestra confianza en Dios. Mi confianza está en el Señor. Y vamos a estar leyendo el Salmo 40, del 1 al 4, en la cual dice el salmista:
el rey David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verá esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esta es palabra del Señor. Esperar pacientemente. ¿Cuántos de nosotros somos impacientes y queremos que las cosas se resuelvan ya, ahora, en este momento? ¿Cuántos de nosotros necesitamos paciencia? Y muchas veces, nuestra paciencia es moldeada con diferentes inconvenientes que pueden suceder en nuestra vida. Debemos aprender a esperar, porque el pronto auxilio, eso que tanto necesitas, va a llegar a tu vida. Va a venir a su tiempo. Dios no va a dejar que ese problema te ahogue, no va a dejar que ese problema, ¿sí?, te lleve a la desesperación. Y 4 beneficios por esperar la ayuda del Señor. Dios te saca de la desesperación. Dios te saca de ese momento difícil. Dios te saca de ese momento de dificultad en el cual no ves la salida. Muchas veces estamos atravesando un problema, una situación, y entramos a desesperarnos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está depositada en el Señor. Pablo había depositado su confianza en Dios y aún estando en medio de esa tormenta y en medio de la mar, porque hay que estar en un barco de esa época, ¿sí?, a velas, un barco a vela que no estaba propulsado por combustión, por un motor, sino que era llevado por los vientos, una cáscara de nuez en el medio del mar, de la inmensidad del mar, y que la azotaban las olas y el viento continuamente. Pero él confiaba plenamente en el Señor. Y en ese momento todas las personas que estaban a su alrededor entraron en pánico, en desesperación, porque ellos no entendían que Dios los podía librar. Ellos no tenían intimidad con el Señor. Ellos no conocían al Señor. Y Pablo hablaba de parte de Dios y les daba ánimo porque él entendía y confiaba en lo que Dios le había dicho, que ninguno de ellos se iba a perder. ¿Qué pasa cuando una persona cae al agua y se está ahogando? ¿No? Empieza el pánico y la desesperación, que es lo que lo lleva a hundirse. Cuando ya no ve más salida, cuando se entrega porque no puede, empieza a desesperarse y la desesperación hace que se hunda cada vez más. La persona cuando ya perece, cuando ya fallece por haberse hundido y ahogado, el cuerpo flota y tiende a salir a la superficie. La desesperación nos hunde cada vez más en nuestro inconveniente.
Y es ahí cuando debemos aprender a tener paz, a esperar. Y va a ser ahí, en ese momento, cuando va a venir la solución al problema. Porque si nosotros estamos en el agua y nos sucede algo, aunque sepas nadar, y no te desesperás, buscas otra alternativa, otra solución, empezás a flotar. Las personas que saben nadar y saben que puedes tener un calambre, ya sabés cuándo puede venir alguna dolencia o algún calambre, entonces ¿qué haces? Te relajás y haces la plancha o flotás, esperando que eso pase. Pero si entra la desesperación, si entras a tirar manotazos, a querer salir de cualquier forma, entra la desesperación y eso te puede llevar a que te hundas y te ahogues. No debemos dejar que la desesperación entre a nuestras vidas y entender que si mi confianza está depositada en el Señor, todas las cosas me van a ayudar para bien. Aprender a depositar nuestra confianza en el Señor como lo hacía el rey David. Aún en los momentos de dificultad, cuando Saúl lo perseguía para matarlo, él confiaba plenamente en el Señor y era guiado por el Señor. Y en ese momento de dificultad, y en ese momento en el cual él se sentía agobiado, perseguido, siempre el Señor lo guardaba. Y era un tiempo que debía pasar David para poder llegar a cumplir el propósito que Dios tenía para él, porque se iba a cumplir, él iba a ser rey. Pero en ningún momento se desesperó, sino que confió en el Señor y siguió sus caminos, su guía. Pero si el rey David se hubiera desesperado, no hubiera confiado en Dios, no hubiera llevado su propósito adelante de ser el rey de Israel, el ungido, el siervo del Señor. En los momentos de dificultad es cuando más debemos confiar en el Señor. Dice que nos pone en suelo firme, nos afirma, nos pone en un lugar en el cual podamos estar seguros, en un lugar en el cual no estemos con desesperación. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un movimiento sísmico, en un terremoto, o se te ha movido el piso, la escalera, cuando estás arriba de la escalera y se te mueve, o te la mueven a la escalera, ¿sí? Te sentís inseguro. Dice que el Señor te lleva y te pone en un suelo firme, en un lugar seguro, en un lugar donde no vas a tener ni sufrir desesperación. Es muy, muy desesperante cuando el piso se te mueve, o cuando aquellos que trabajan en la albañilería o trabajan en la pintura se te mueven los andamios, ¿sí? O estás en un lugar inestable. El Señor nos lleva y nos pone en lugares firmes. Él nos afirma en la familia, en los hogares. Él trae firmeza a los matrimonios. Pero ese matrimonio debe estar confiado en el Señor, debe depositar su confianza en Dios, porque si su confianza no está depositada en el Señor, ahí es donde dejamos entrar diferentes pensamientos, ¿sí? Empezamos a desconfiar de nuestra pareja. Hay muchos matrimonios que han venido de su vida pasada, de su antigua manera de vivir, ¿no? En la cual pudo haber engaños,
maltratos, celos, y llegan al Señor. Llegan al Señor, la pareja, el matrimonio, llega al Señor y se afirma en las cosas de Dios. El afirmarte en las cosas de Dios significa que tu desconfianza hacia la otra persona desaparece. Que los celos desaparecen. Porque estás confiando en que la otra persona está haciendo la voluntad de Dios. Y si en la pareja los dos hacen la voluntad de Dios, no hay engaño. No necesitas estar controlando a tu mujer por teléfono a ver qué hace, qué no hace, si lo atiende, a qué hora lo atendió, si está en línea, no está en línea, si se hizo un Instagram oculto, le tenés que andar revisando el teléfono, a ver si tiene un Facebook, qué es lo que mira. Si la persona está firme en las cosas de Dios, la desconfianza, los celos, tienen que desaparecer. Si no hay algo que solucionar. También nosotros debemos dar confianza a la otra persona, con nuestros actos, cómo nos comportamos. Es muy importante confiar en Dios para que Él nos afirme en la familia, como esposa y como esposo, como hijos, como hijas, que nos afirme en nuestra familia, sacando la vieja manera de vivir, la vieja manera de comportarnos, cómo hablamos, de qué forma nos dirigimos hacia la otra persona. Nuestras palabras deben ser palabras buenas, no deben ser palabras injuriosas, palabras de desconfianza, de descrédito, de maltrato. Esas cosas tienen que cambiar. Si mi confianza está depositada en el Señor, yo no voy a desconfiar de mi mujer. No voy a desconfiar de ella. Por más que esté en el trabajo y ella esté acá en mi casa, o tenga que salir, o tenga que volver tarde porque tiene que hacer algún trámite, yo no desconfío en mi señora. Porque mi confianza está puesta en el Señor. Y sé que mi mujer ama a Dios. Y si ama a Dios, no va a hacer nada en contra de Él. Mi confianza debe estar depositada en el Señor. Y si yo puse mi familia, mi matrimonio en sus manos y confié en Él, confía que Dios va a guardar tu matrimonio. Sacá la desconfianza. Eso, lo que viene de parte del viejo hombre, quítalo, sacátelo de encima. No es bueno. Eso no edifica, no afirma tu matrimonio. Sino todo lo contrario. Que estás parado en un lugar donde tiene movimiento. Porque el diablo viene a traer desconfianza, a patearte la escalera, para que no te sientas seguro. No le des lugar. No les des lugar a la desconfianza. Confía en el Señor. Y Él afirmará tu matrimonio. En la economía, muchas veces podemos estar pasando dificultades o momentos de zozobra, más en este tiempo en el que aumenta todo, en el que aumentan los combustibles, aumentan los alimentos, aumentan los impuestos, y aumentan y aumentan y aumentan. Pero nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor. Mi confianza tiene que estar depositada en el Señor. Y el Señor proveerá.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo confío en el Señor. No habrá justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Yo confío en el Señor, confío en su palabra. Y en que lo que gano me va a alcanzar. Y si yo confío en el Señor, confío en lo poco que hoy tengo, Él me va a dar más. Pero mi confianza está puesta en Dios. Confío en que Dios es mi sustento. Confío en que Él va a sustentar todo lo que necesite. O mi confianza está puesta en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo ganar, en lo que yo puedo trabajar, en el yo. ¿Ahí está puesta mi confianza? ¿O realmente mi confianza la he puesto en el Señor? En lo que Él me puede dar y no en lo que yo puedo hacer. Sí, Dios te da talento, Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar proyectos para que realices. Y también los va a sustentar para que los puedas llevar adelante. Y para que puedas prosperar en tu vida. No te conformes con lo que hoy tenés. Dios te puede dar más, sí, claro que sí. Pero es conforme a tu confianza y tu entrega al Señor. Poné tu economía en manos de Dios. Ayuda a aquel que tenga una necesidad. Ayuda a aquella persona que tenga necesidad, que realmente la tenga. Ayudamos al pobre. Y le estás prestando a Dios, dice la palabra. ¿Estás confiando realmente en el Señor? ¿O no estás ayudando a aquel que necesita por miedo a quedarte, o por miedo a que te falte, o por miedo a no tener? Y no te estoy hablando con mucho, con un paquete de harina, un paquete de fideo, un sachet de leche. Necesidades hay en todos lados. Creo que no tenemos que mirar muy lejos, más en este tiempo. Hay necesidad en todos lados. Sí, pedirle a Dios que te dé el discernimiento para poder identificar a quién le tenés que dar realmente. ¿No? ¿A quién le tenés que dar? Porque en la calle vemos mucha gente pidiendo, pero ahora, ¿todas las personas a las cuales se están pidiendo tienen necesidad o lo hacen por comodidad? ¿O lo hacen para poder sustentar sus vicios? Busquemos a aquella persona que tiene realmente la necesidad, que quiere salir adelante, que quiere luchar, que quiere pelearla, pero no sabe cómo. Y ahí es donde, con nuestra ayuda, con ese paquete de fideo, con esa pequeña ayuda, con algo de ropa, con lo que le puedas dar, la estamos ayudando y le estamos demostrando el amor de Dios. El mismo amor de Dios que tuvo con vos, conmigo, cuando nos sacó en aquel tiempo de esos lugares de desconfianza, de malos hábitos, de malas costumbres, tiempos de escasez, y hoy nos ha puesto en sus manos. Y hoy nos alimenta, nos abriga y nos da todo lo que tenemos. ¿Cuánto más nos confiar en el Señor? En las relaciones, nos afirma en nuestras relaciones. Primero hablamos del matrimonio, pero también hablamos de la relación que puede tener un padre con su hijo, ¿sí? Un hijo con su madre, con los amigos. Nos enseña el Señor y nos afirma en las relaciones, en las amistades con las cuales convivimos. Nos afirma en las relaciones que podemos tener a nivel laboral, compañeros de trabajo. ¿Qué compartimos? ¿Con quién compartimos? ¿Qué es lo que compartimos? Dios te afirma en las relaciones.
endereza nuestros caminos. Si hay algún camino el cual te está desviando del Señor, te está corriendo del Señor, si depositamos nuestra confianza en Él, ese camino se va a enderezar. Eso que estaba torcido se va a enderezar nuevamente. Debo enderezar mis caminos torcidos. ¿Le estoy errando? ¿Estoy pecando? ¿Estoy faltando a la palabra del Señor? Pongámoslo en manos de Dios. Confiemos en que Dios nos va a dar la fortaleza para poder vencer eso que nos hace torcer el camino. Eso que nos hace corrernos del camino. Y estamos hablando de personas nuevas que recién empiezan con el Señor, recién empiezan a transitar los caminos del Señor, y con aquellas personas que ya hace tiempo que también están en el Señor. Porque todos tenemos que chequear nuestros caminos. Todos tenemos que mirar nuestros caminos. ¿Por dónde vamos? ¿Está bien este camino que estoy tomando? ¿No es un camino que me corre de Dios, que me tuerce, que me desvía? Porque todo aquello que nos aleje de Dios no es de bendición. Por más que ese camino a nuestros ojos o a los ojos de los demás parezca caminos de bendición, de prosperidad e infinidad de cosas. Pero todo lo que te aleja del Señor, tarde o temprano, te lleva a lugares cenagosos, a lugares oscuros, a lugares de tiniebla. Todo aquello que te aleja de Dios no es de bendición. Tal vez te conforte por un tiempo, pero luego es oscuridad. No nos alejemos de la luz, y la luz que nos tiene que alumbrar es siempre el Evangelio de Jesús. La cruz, la obra de la cruz, la sangre redentora de Cristo, nos tiene que alumbrar los mandamientos del Señor. La fortaleza del Señor. Debo estar bajo el respaldo de Dios, bajo la cobertura del Señor. Debo transitar los caminos del Señor, sin desviarme, confiando en que esos caminos que voy a transitar son caminos que me van a llevar a la bendición, que me van a llevar a la felicidad, que me van a llevar a tener paz, que me van a llevar a tener un matrimonio en paz, sin discordia, sin pelea, sin celos. Los caminos que me van a llevar a la prosperidad, con la cual voy a poder sustentar mi casa, sustentar mi familia. Caminos que me lleven por las buenas sendas, iluminados por la palabra del Señor. Es la forma de no errarle y de no torcer mi camino. Es que ese camino esté alumbrado por la palabra de Dios. Renueva nuestra relación hacia Él. La confianza en el Señor. Él dice que nos va a renovar, que nos va a dar un cántico nuevo. Una alabanza nueva va a brotar dentro de nosotros hacia Él. Renueva mi relación con el Señor. Me da mayor confianza. Empiezo a depender más de Dios. Porque mientras más dependa de Dios y menos dependa de lo que yo puedo hacer, mejor me va a ir. Porque es importante que entendamos esto. Que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios omnipotente,
un Dios todopoderoso. ¿Qué mayor bendición que Él me guíe y me cubra? ¿Quién va a poder venir en contra de mi vida? ¿Qué va a poder mover mi economía si Dios está en ella? Si mi confianza la deposité en el Señor. Si al Señor le entregué todo lo que soy. ¿Quién va a poder venir a moverme, a patearme la escalera, a querer desestabilizarme, correrme de los caminos de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero mi confianza debe estar depositada en el Señor. No debe estar depositada en lo que yo puedo hacer o lo que yo quiero hacer. No debe estar depositada en el yo, en mí, sino debe estar depositada en Dios. Una mayor confianza, la relación con el Señor, la intimidad con Dios, me va a dar una mayor confianza en Él. Y como estábamos hablando en un principio, al tener una mayor confianza, voy a depender más del Señor. Y si el Señor guía mis pasos, nadie podrá venir en contra de mi vida. El pueblo de Israel era guiado por el Señor en medio del desierto. Y el Señor los guardaba, los cubría. Mientras ellos confiaban en el Señor los protegía. Cuando ellos dejaban de confiar en el Señor, tenían las consecuencias. El pueblo de Israel, cuando confiaba en Dios, Dios le daba la victoria, pero cuando se alejaba de Dios, sus enemigos tomaban control de su territorio, saqueaban sus tierras, venía la miseria, la pobreza, la escasez. Pero cuando ellos volvían su corazón a Dios y empezaban a confiar nuevamente en el Señor nuevamente los levantaba, le daba prosperidad, le daba la victoria sobre sus enemigos. Y esto pasa también con nuestras vidas. Todo aquello que antes nos dominaba, si nosotros confiamos en Dios, esos vicios, la escasez, la enfermedad o lo que fuera que se había levantado, está bajo los pies de Cristo. Ya no tienen poder sobre mí. Pero si me empiezo a alejar del Señor, eso que antes me dominaba empieza a tomar poder y me empieza a dominar. Porque mi confianza no está depositada en el Señor, sino en lo que yo puedo hacer. Me alejo de Dios. Debo dejar que Dios guíe mis pasos, estar bajo la cobertura de Dios, bajo el poder de la obra de la cruz, la cual venció a todos mis enemigos. Y cuando mis enemigos se quieran levantar, Jesús se interpone e intercede por nosotros. Y ese enemigo tiene que caer porque ya fue vencido. Llámese escasez, llámese problemas en el matrimonio, problemas en la economía, enfermedad, depresión, desánimo, el nombre que tenga, se tiene que sujetar, porque Cristo en la cruz del Calvario derramó de su sangre por vos y por mí. Y venció al pecado, a la muerte y al mismo infierno. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, porque es nuestro intercesor, y Él intercede por cada uno de nosotros. Y ningún enemigo va a poder venir en contra de nuestras vidas. Nos hace más pacientes. Cuando empiezo a confiar realmente en el Señor, sé que a su momento vendrá la salida.
Sé que a su momento vendrán los recursos para poder saldar esa deuda, para poder sanear mi economía. Sé que a su momento vendrá la solución a esa enfermedad. Ya no estará más. A su momento el Señor realizará lo que tenga que hacer para que a mí me vaya bien. Empiezo a tener paciencia. Como tenía Pablo aún en esa tormenta, él confiaba realmente en el Señor. Y esperaba pacientemente llegar a su destino. Por más que la tormenta azotara la barca. Tener paciencia. Porque el Señor va a traer paz a tu vida. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Dice en Proverbios 3:5 la palabra del Señor. Escrito por el rey Salomón, al cual Dios le dio y lo colmó de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué había tanta sabiduría en Salomón? Porque él había depositado su confianza en el Señor. Porque él había depositado toda su confianza en él y dependía solamente de Dios. El Señor le dio sabiduría, entendimiento, prosperidad. Todo lo que él necesitaba fue añadido, porque decidió hacer la voluntad de Dios. Cuando oró a Dios, él le pidió sabiduría para poder gobernar su pueblo, porque tenía temor del Señor. Porque él deseaba hacer la voluntad de Dios de la mejor manera. Y Dios le agradó que Salomón le pidiera de esta manera, que Salomón se comprometiera de esta manera con la obra del Señor. Y Dios le añadió todo lo que él necesitaba. Su reino fue el más extenso. En su reino hubo paz, no hubo guerras, no hubo peleas, no tuvo que pelear con sus enemigos. Hubo paz, riquezas, mientras él estuvo bajo la cobertura de Dios, mientras sus caminos eran guiados por el Señor. El Señor cubrió su vida y su reino, como nunca se ha visto en el mundo. ¿Pero por qué? Porque el rey Salomón depositó su confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos en este tiempo poner nuestra confianza en el Señor y confiar en Dios? Confiar en que Él guardará mis hijos, mi casa y mi familia, el cual Él me dará prosperidad y todas las cosas que necesite para poder ir por las sendas correctas. Vamos a orar y vamos a poner nuestra confianza en Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este tiempo abro mi corazón y empiezo a depender de ti, Señor, solamente de ti. Padre de la gloria, empiezo a depositar mi confianza en lo que tú puedes hacer en mi vida y no en lo que yo puedo hacer en mi vida. Dios de gloria, toda esa preocupación, todo ese desánimo se va de mi vida. Lo echo fuera, Padre, y empiezo a depender
de tu presencia. Señor, toca el corazón de cada una de las personas que hoy se ha conectado. Señor, y dales esa salida. Padre, eso que tanto anhelan y que están esperando. Señor, que ellos lo puedan ver en sus vidas. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Señor, sana los matrimonios, sana las relaciones entre marido y mujer, entre padre e hijos. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, sana los matrimonios, restablece los matrimonios, quita la desconfianza, el enojo. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Toda desconfianza se va la desconfianza, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Señor, sana la economía, los recursos. Padre, que empiecen a depender más de ti y empiecen a comprender que si tú estás en medio de ellos, si tú guías sus finanzas, sus economías, les va a ir bien. Padre de la gloria, sana, Padre, sana esa enfermedad. Quita ese dolor de sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Haz un milagro maravilloso en ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Pongo toda la audiencia de hoy en tus manos, Señor, para que tú la estés bendiciendo. Y en el nombre precioso de Jesús, los cubro con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, en la cual los limpia, los redime y los hace acepto delante de tu presencia, para que tú los guíes, Señor, y para que ellos puedan tener mayor confianza en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Los pongo en tus manos y los bendigo. En el nombre de Cristo, amén y amén.